Hermanos, por ahorita pues vamos a esta palabra porque hoy comenzamos segunda de Pedro el capítulo 2, hermanos, ya por fin. Bastante tiempo en esto, pero es que está muy interesante, hermanos, y aquí, hermanos, vamos a afilarnos bien. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, porque sigue hablando todavía Pedro sobre los falsos maestros, las falsas enseñanzas y el tener mucho cuidado, hermanos. Y la palabra de Dios en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, hermanos, nos advierte cuidadosamente, nos advierte una y otra vez que tengamos cuidado con las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los moveres que no son de Dios, hermanos. Vamos otra vez a segunda de Pedro, ahora el capítulo 2, el versículo 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que hubo y va a haber y va a seguir habiendo. Hermanos, es inevitable. No se puede negar esto. Es parte del cumplimiento profético. Tiene que suceder. Tiene que haber confusión en el mundo, tiene que haber falsas profecías, tiene que haber falsos profetas, tiene que haber anticristos, tiene que haber gente que se adjudica a sí mismo el ser el mismo Cristo encarnado, hermanos. Vamos a encontrar muchas cosas de estas. Vamos a encontrar, hermanos, sutilezas, enseñanzas que usted las escucha y se oyen tan bonito, hermano, que dan ganas. De veras, dan ganas, hermano. O sea, hay cosas que te envuelven, hermano, que te enredan de tal manera, te seducen. Enseñanzas que te seducen, que cuando menos piensas ya te vuelves un practicante o un fan de un personaje o de un predicador, hermanos. Y así es. Yo siempre he hecho esta evaluación y esa se me gusta repetírsela a ustedes, hermanos. Hermanos, si a un ministerio, a cualquier ministerio, le quitas el predicador y el ministerio se acaba, ese ministerio estaba basado ¿sobre quién? Sobre el predicador. ¿Me están comprendiendo? O sea, a ese ministerio quítale el predicador, quítalo de ahí. Ese ministerio sigue, porque Pedro, cuando fue recogido, cuando fue levantado, cuando no terminó, hermanos, la iglesia continuó. Y esa es la idea, que la iglesia prosiga, que avance, que siga ganando las almas, que el reino de los cielos se siga expandiendo. Pero cuando está en base a un hombre, a mí me parece que eso ya es una herejía, aunque el predicador sea buen predicador. Pero la gente no está ahí por Cristo, sino por el orador. Por eso Juan decía: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y así nosotros, hermanos. Es que no es usted, es Cristo. Amén. Y la gente y ese tipo de personajes, hermanos, se nutre de los aplausos, del reconocimiento de las multitudes, del pueblo que le sigue. El día que no le siguen, ese día se entristece, decae su semblante, porque se alimenta precisamente de ese tipo de reconocimiento y de gloria. Gente que compite con la imagen de Cristo. ¿Aló? ¡Santo Dios! Entonces hay muchas seducciones, hay muchos enredos, hermano. Por eso es que usted tiene que ser muy cuidadoso cuando usted escucha el mensaje. Lo tiene que evaluar a la luz de la palabra del Señor, hermano. Porque ninguna palabra es de interpretación privada. Eso es lo que estuvimos leyendo las últimas semanas. Vamos a otra vez aquí. Entonces va a haber falsos profetas y falsos maestros, los hubo y va a seguir habiendo. Entonces dice la palabra: falsos maestros que introducirán, mire esa palabra, encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué dice la Biblia? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, en tiempo futuro, será blasfemado. Hermano, es que a veces la gente tiene razón cuando se burla de la iglesia
O cuando los medios de comunicación hacen un mofo, hacen una vergüenza de los ministerios. A veces el mundo, hermano, en cierta forma sí tiene cierto razonamiento, porque no hay una lógica en lo que se hace, ni en cómo se hace. Ahora, ¿qué es lo que muestra? El árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del creyente? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es el fruto del creyente? El amor, el perdón. Sí, amados. Entonces, hermanos, no hay confusión en ello. Vamos adelante. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras. No, si está cumplidísima esa palabra hoy, hermano. Es un changarro lo que hoy quiere la gente. Es un negocio la iglesia, hermano. La predicación. Y se vende, hermanos, totalmente el evangelio hoy. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, permanezca en la sana doctrina. Ahora bien, dice la palabra: habrá falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto es inevitable, tienen que estar ahí, tiene que cumplirse la palabra del Señor. Pero aún Cristo nos habló sobre el tema, hermanos. Usted se recuerda en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 5, lo leo, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá antes de tu venida y del final del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, otra vez la palabra muchos, engañarán. Amados del Señor, tenemos que ser cuidadosos. Y yo sé que a veces, hermanos, el pueblo se resiste a la palabra, porque a veces la palabra confronta mucho, la palabra corrige, la palabra te instruye, la palabra te penetra tu alma, tu corazón, y a veces te hace sentirte mal y te hace, hermanos, volver al arrepentimiento y volver a la presencia de Dios, y la palabra te suena. Entonces la gente trata de evitarla y de buscar algo más suavecito, algo más que en donde yo pueda tener la gracia del Señor sin el compromiso, donde yo pueda obtener, hermano, la bendición del Señor, pero sin tener yo que dar nada a cambio. Porque esa es la idea de por qué la gente acepta a los falsos profetas o a las falsas enseñanzas. Por una falta de integridad propia, de una falta de compromiso, una falta, hermanos, en la cual, hermano, la persona se vuelve negligente, hermano, con su espiritualidad, y acepta cualquier cosa con tal de sentirse satisfecha de una manera muy personal. Cuidado con esas cosas, amados. Amén, santos. Tengan cuidado, amados. Yo sé que a veces la palabra es dura, es difícil de digerir, nuestra carne no la acepta, pero, hermano, acéptela como viene, lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña. Entonces, amados, dice que van a introducir encubiertamente. Este encubrimiento nos pone a nosotros en una pauta en donde nosotros tenemos que ser inteligentes, cuidadosos, sabios. Gente bien adoctrinada, bien enseñada. Yo siempre le he dicho, hermano, no hay cristianos malos. Cuando la gente se convierte a Cristo, nace de nuevo, son como bebés. No hay gente mala, hay gente mal ubicada y mal enseñada. Eso es lo que pasa, que mucha gente, hermanos, crece conociendo, hermanos, una doctrina, una enseñanza que no va acorde a los propósitos y la voluntad de Dios, y se desenvuelve y se desarrolla. Luego, cuando viene un mensaje correcto que lo confronta, se molesta y se enoja, porque hay una herejía que ha estado contaminando su mente. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que vienen herejías destructoras. Ahora bien, la palabra herejía, voy rápido porque hay mucha información aquí. La palabra herejía, hermanos, tiene una connotación bien tremenda. Si usted la estudia, hermanos, la palabra herejía significa selección, significa tener partido, o sea, seleccionar. Y de ahí es donde viene la palabra secta. Sí,
De ahí es donde se abstrae, se subtrae la palabra sectario. Ahora, aquí voy a hacer una pauta aquí. Para el catolicismo, nosotros somos los herejes. ¿Me entiende? Para el testigo de Jehová, el católico es el hereje. Para el adventista, el católico es el hereje. Para el adventista, el testigo de Jehová es el hereje. Para el testigo de Jehová, el mormón es el hereje. O sea, donde quiera que vayas, se adjudican una verdad y dicen los demás son herejes. O por lo menos en su ortodoxia, eso es lo que ellos piensan o determinan. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque herejía es tomar algo para uno mismo, escoger o preferir. En otras palabras, se refiere a determinado curso de pensamiento o acción que un individuo toma o que un grupo de gente adopta como un artículo de fe o un estilo de vida o un modo de vida, un modus vivendos. Y dice, esto es. Y lo acepta y lo atesora y lo guarda y lo pone como si fuera la ortodoxia. Ahora bien, déjeme le explico qué es ortodoxia para poder entender bien este punto aquí. Porque cada grupo religioso dice nosotros somos ortodoxos, los demás son herejes. Y ahora, ¿cómo pruebas? ¿En qué te basas? ¿Cómo sabemos usted y yo que no somos usted y yo los herejes? Es muy buena pregunta, ¿no? Habría que cada grupo se haga esa pregunta. A ver, testigo de Jehová, ¿eres hereje? No, yo no, usted sí. Y ahí está el pleito, ¿no? Y tirándose la bolita, ¿quién es el hereje aquí? Ortodoxia es la cualidad de una declaración doctrinal que se halla de acuerdo en la enseñanza revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, fíjese bien, cualidad o una declaración doctrinal que se halla de acuerdo, o sea, acorde a la enseñanza revelada en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué es una doctrina ortodoxa? Porque hay iglesias que son iglesias ortodoxas, como hay judíos ortodoxos, o sea, muy apegados a cierto dogma. Ahorita explico qué es un dogma. La doctrina ortodoxa viene del latín doctrina, del verbo docio, que significa enseñar, instruir, educar. Otra vez, doctrina ortodoxa es enseñar, instruir, educar lo verdadero y lo correcto. Pero volvemos a la pregunta, ¿quién tiene la verdad? Porque hasta Pilato hizo la pregunta. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está lo correcto? ¿Cómo sabe usted que verdaderamente la Iglesia Católica no tiene la verdad? O el testigo de Jehová, o la revelación de Elena White con los adventistas. O a lo mejor el mormón sí tiene razón. Y Joseph Smith sí era de Dios. Y hay que votar por, ¿cómo se llama este que va para la presidencia? No, había un mormón que estaba corriendo para la presidencia. Romney, ese mero. ¿Verdad? Que dijo, yo no le voy a apoyar al señor Trump porque yo tengo mis principios y amo a Dios. Está bien. O sea, a lo mejor cuando uno lo oye dice, oye, este está en la verdad. En una doctrina de verdad. Entonces a cualquiera que le preguntes y a cualquiera que vayas y a cualquier religión a la cual tú te prestes y practiques, vas a hallar una ortodoxia. O sea, una verdad, una doctrina, una enseñanza, una instrucción que ellos dicen que es lo correcto y lo verdadero. Que es doctrina ortodoxa, es un sistema de enseñanzas que se distingue por la fidelidad absoluta a los principios de la palabra de Dios. Su materia básica y fundamental es la revelación divina. De inmediato descarta la simple especulación humana. ¿Qué significa? Que en el momento que son introducidas ideas, prácticas que no están en la Escritura, ya se volvió una herejía. Pero para las personas sigue siendo ortodoxia.
O sea, sigue siendo mi verdad. O sea, mi verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo se evalúa? Hermanos, es muy sencillo entender y saber esto. Se evalúa a la luz de la palabra del Señor. Por eso es que la iglesia cristiana sana es la iglesia, hermano, que no basa sus creencias bajo un libro, enseñanza o un sistema educativo religioso, sino que basa sus enseñanzas bajo el texto judeo-cristiano, Antiguo y Nuevo Testamento, hermano. Hay gente que quita el Nuevo Testamento y se judaiza y se queda en el Antiguo Testamento con dogmas del Antiguo Testamento, hermanos. Y Pablo, por eso yo recomiendo, hermanos, que lean muy bien las enseñanzas de Pablo, y sobre todo, aunque no le pertenece a Pablo, no creo que sea de Pablo, léase cuidadosamente Hebreos. Cuando encuentra un personaje que viene y le dice, no, es que hay que judaizar, y anda con sus rollitos aquí, ¿cómo le llaman los? ¿A qué sí? Y sus cajitas aquí enfrente, ya ponen el arca. Y he visto unas aberraciones, hermanos. Imagínense, el arca del pacto en la iglesia, y ahí van y les echan las ofrendas. No saben ni qué significa el arca en el Antiguo Testamento. ¿Quién se le ocurre meterle dinero al arca del pacto? Una aberración, hermano, tremenda. Gente que ignora completamente porque en algún momento se le metió una idea, se le metió algo y lo abrazó, y esa es su ortodoxia. Pero la verdad es que es un dogma. Ahora déjeme le digo que es un dogma. Dogma del griego es el dokein, que significa pensar, imaginar o tener una opinión o tener un mandamiento, precepto o principio. La palabra indicaba antiguamente un decreto, edicto o una orden dado por una autoridad de gobierno, las ordenanzas de la ley judía, o una opinión o enseñanza correspondiente a una determinada escuela. El dogma es cualquier creencia fijada y determinada, pero más específicamente se refiere a una creencia de la iglesia, según está formulada en sus credos y artículos de fe para su aceptación y seguimiento por la comunidad cristiana, siendo el dogma la expresión formal de la verdad mantenida por la iglesia en general o por una iglesia en particular. Esta espera que sus miembros la reconozcan, y en su organización legal demanda tal reconocimiento también por parte de sus maestros y sus aceptos. ¿Qué significa eso? Ahí le va. ¿Qué tan ortodoxa es la iglesia católica? Hermano, es la más antigua. Váyase a la historia, y sí tienen razón. Sí. El problema fue que en el momento, cuando lees la historia cuidadosamente, que en el año 400, cuando el cristianismo fue aceptado por los gobiernos, y más por el pueblo romano, por el gobierno romano, por el imperio romano, y fue aceptado, en ese momento comenzó el deterioro. Los primeros 300 años de la iglesia fueron años de persecución, de no aceptación, y eso le daba la pureza, la santidad a la iglesia, en donde se mantenía una sana doctrina, donde el canon se forjó, se formuló, para luego, hermanos, cuando entra el gobierno y el gobierno le da la autorización y deja de perseguirla, en ese momento la iglesia se politiza, se convierte en un sistema político, deja de ser espiritual. Y después, hermano, tenemos 1500 años o los primeros 1000 años de oscurantismo. Lea la historia, ¿verdad? Hasta el año 1500, en que aparece la reforma y que alguien dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Volvamos al texto. Y el texto que reveló que la salvación es por gracia y no por obras o por comprar una. ¿Ve? Pero esa es una ortodoxia a la cual se somete, porque es un mandamiento que un gobierno establece y dice: la salvación es por medio de esto, esto y esto. Pero ¿cómo es su salvación? La suya. Porque usted confesó a Cristo con sus labios, le creyó en su corazón, y es lo que la palabra de Dios le enseña. Por lo tanto, esa es su ortodoxia. Mi verdad es Cristo.
y nos quitamos todo problema. Porque para alcanzar salvación bajo un sistema jurídico, bajo un sistema religioso, bajo un sistema institucional establecido por hombres y por ideales, hermanos, se vuelve complicadísimo. Porque entonces hay que cumplir con los mandamientos, hay que cumplir con todo el formato. Porque para poder alcanzar la salvación tiene que ser por debajo y por medio de la Iglesia Católica. ¿Cómo debe de ser? Bueno, tienes que cumplir con todos los sacramentos. Ahora, yo les hago la pregunta a veces, bueno, ¿y qué pasó con el divorciado? Porque un sacramento es el matrimonio. Y sin el sacramento no hay salvación. No, pues muy sencillo, cuando se muera, lo que hay que hacer es hacerle la misa para poder, porque va a quedar en el limbo y va a quedar en un lugar no específico, en donde con unas oraciones y una ofrenda, cuando caiga la monedita ahí en San Pedro, y que se oiga, la alma sale y sube. Cosas que no están en la Escritura, pero que es ortodoxia y dogma para ellos. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando la gente se muere, y era un tremendo, ¿verdad? Era lo peor. ¿A dónde lo mandan? Al cielo. Todos entran, son como Cantinflas con el diablo. ¿Se acuerdan la película de Cantinflas y el diablo? ¿Se recuerdan? Véala, véala. Buena ortodoxia ahí. Buena ortodoxia. Buena doctrina. Que está el diablo llorando. ¿Y por qué llora mi diablo? Le decía Cantinflas. Pues porque lloro, porque ya nadie viene por acá. Todos son buenos. Y así es como piensa la humanidad, la idiosincrasia cultural, social, la herencia religiosa. ¿Verdad? Los sistemas, hermanos, combinados con tanta ideología barata, pagana, contaminada. Entonces, por eso Pedro decía, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia no tenemos más, hermano. No tenemos más. Lo único que se le puede ofrecer a esta iglesia a usted es lo que el texto dice. Nada más. Lo más, la promesa de Dios, que Él salva, que Él sana y que Él viene otra vez. Es lo único, es nuestro mensaje. Y ahí, hermano, no tenemos más que dar. Pero no me va a dar ánimo, hermano. No me va a dar un propósito de vida. Pues sí, a lo mejor dentro de las promesas de Dios pues están sus bendiciones, está su paz, está la salvación de los hijos, está tu bienestar, está tu prosperidad económica, está tu salud. Pero está debajo del texto y sujeta y sometida a la salvación que es en Cristo Jesús, porque eso vino Cristo a salvar lo que se había perdido. Entonces no podemos permitir que la iglesia, hermano, se doblegue, discúlpeme la palabra, se doblegue a las dogmas, a las ideologías. Y cuesta mucho mantener esto, porque a veces uno, hermano, pues es que es tanta la influencia y tanto el empuje y tanto el hostigamiento del mundo y tanto la idea del crecimiento y tanto la idea de muchos predicadores y tanta gente que se levanta queriendo abrir su propio changarro, hermano, que llega el momento en que hacen lo que sea con tal de juntar adeptos. ¿Y qué se pasa? Se compromete el mensaje. Se compromete. Porque en el momento que comienzas a predicar una verdad bíblica, confrontadora, que te dice, que te lleva al arrepentimiento, a la confesión de tus pecados, que te dice perdona a los que te ofenden, que te dice bendice a los que te maldicen. No, esto no es para mí. No se enojen. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo vamos? Ya se me fue el tiempo. Aguánteme poquito. Entonces, mire, déjele leo la escritura de segunda de Juan capítulo 4, porque en todas partes del texto, Juan, Pedro, Pablo, Cristo mismo nos advirtió: cuidado, tengan cuidado, falsos profetas. Los hay, hermano. Tengan cuidado, amados. Mire, para cuando usted viene a escucharme a mí,
Muchos ya escucharon 4 o 5. ¿Aló? Y yo tengo que pelear contra todo eso. Para el domingo en la mañana, hermano, que voy a predicarle al pueblo. Cualquier pastor pasa por eso. Cualquier pastor, eso no es mío, eso es de cualquier pastor. Esa persona ya escuchó 4, 5, 10, 15, 20 mensajes, hermano. Aleluya. Y luego vienen las comparaciones, a ver cuál es cuál. Y luego llego y el pastor me regaña cuando aquel me hizo sentirme bien. No, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a la escritura. Dice, ahora es Juan, Segunda de Juan capítulo 4 versículo 11. No, discúlpeme. Segunda de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante al 11. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando ¿en dónde andan los hijos del Señor? Y varias veces repite esto, me regocijo que andan caminando en la verdad. ¿Cuántos andan en la verdad? Ándele pues, hermanos. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 5. Era el 4, yo estaba, discúlpeme, hermano, yo lo tengo desde el 1 allá, por eso algunos andan buscando todavía. Sí, estoy en segunda de Juan, ¿no? ¿Verdad que segunda de Juan? Sí, que estoy en el capítulo 4. ¿Sí es capítulo 4? Es que no lo apunté aquí por eso. ¿Es el capítulo 1? Ay, perdónenme, hermanos, miren. Cuando lleguen a mi edad me van a entender. Bueno, los que la hallaron bien, los que no escuchen, léase toda la Biblia y lo va a encontrar. Es que no lo apunté bien, discúlpeme, estaba muy rápido ahí poniéndolo. Versículo 5 dice: ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 6: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7: porque muchos, aquí viene, muchos ¿qué? Engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hacen es el engañador y el anticristo. Ahora dice el 8, cuidadosamente leámoslo: mirad por vosotros ¿qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, recuerde, doctrina es enseñanza de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Santo Dios. Entonces, ahora, hermanos, en este tiempo tan oscuro, tan difícil, tenemos que estar cuidadosamente atentos y ser muy cuidadosos en evaluar toda doctrina y toda enseñanza, hermanos. Y hermanos, no les quería decir esto, pero se los voy a soltar. Está fresquecita, ¿ok? Ahí les va. ¿Están listos? Dios bendiga las asambleas de Dios. El Señor bendiga nuestra organización. Yo soy asambleísta, nací de nuevo en una asamblea. La iglesia tiene compañerismo, tiene fellowship, está adherida al concilio, a la asamblea de Dios. Estamos bajo el distrito Sur Pacífico. Me acaban de llegar con un mensaje, nos mandaron una advertencia. La advertencia viene de la oficina central de Springfield. Donde el superintendente nacional está mandando un cuidado. Está diciendo: tenemos una iglesia en Texas, Asamblea de Dios, de las veteranas, de las nuestras, de las buenas, de las fuertes, de las primeras, que el pastor comenzó a predicar una serie de enseñanzas en donde él hace la declaración de la aceptación completa y total del homosexualismo y lesbianismo dentro de la iglesia. Lo que nunca habíamos visto.
O sea, se había visto en otras iglesias, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, muchas otras iglesias de las antiguas, ¿verdad? Han comenzado a adoptar ya este sistema. Muchas iglesias tradicionales lo han comenzado a hacer, pero nunca había escuchado yo que una iglesia Asamblea de Dios ya estuviese aceptando estas condiciones. Ahora, el superintendente está diciendo, hermanos, esta es nuestra posición doctrinal y en esto creemos y aquí nos quedamos. Así que, hermanos, les estoy diciendo esto porque estamos en los últimos días y las cosas no están corriendo bien, hermanos, no están bien. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Volver a la escritura, al texto. Necesitamos volver a leer lo que hemos leído y volver otra vez a recalcar lo que está escrito, hermanos. Cuidemos la sana doctrina, hermanos. Simple y sencillamente no es correcto, hermanos. Amamos a las personas que practican ese tipo de actividad, las amamos, las vemos como pecadores que necesitan a Cristo, creemos que Cristo los puede cambiar y transformar, ¿verdad? Pero no aceptamos las prácticas. Cristo amó a los pecadores, hermanos, pero nunca aceptó su pecado. Entendamos eso, hermanos. La gracia es perdón, pero la gracia también es compromiso. La gracia es cambio y transformación. La gracia es abandonar el pecado y servir a Cristo Jesús. Esa es nuestra ortodoxia. Esa es, hermano, nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Si no es suficiente para usted, hermano, está en el lugar equivocado. Es todo lo que tenemos. Solamente a Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra por siempre y para siempre, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces déjeme terminar leyendo otra vez la escritura, la última palabra, donde dice la palabra del Señor. Y muchos, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme, hermanos. El Señor se va a encargar. No es nuestro trabajo condenar a nadie, no es nuestro trabajo señalar a nadie, hermano. No vamos, hermanos, a entrar en discusiones, en pleitos y en contiendas. Nosotros lo que hacemos es predicar a Cristo, a este crucificado y resucitado al tercer día. Amén, amados. Ahora leo del 1 al 2, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, ¿cuál es el punto para terminar aquí y cerrar bien con broche de oro? La negación de Cristo. En el momento que se niega que Cristo es el Salvador, en ese momento ya terminamos, hermano. Ya no hay. Ya es una herejía completamente. Amén, amados. Muy bien, vamos a orar entonces. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos.